Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 9 de octubre del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro de Isaías, capítulos 63 y 64, y la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Bueno, empezamos la lectura de un nuevo libro en el Nuevo Testamento, la carta a los Colosenses. Así que yo les invito, si tienen ahí sus Biblias, que las abramos en el capítulo 1, carta a los Colosenses. Bueno, los Colosenses son una ciudad pequeña en la época de Pablo, una ciudad que estaba muy cercana a otras dos mencionadas en la Biblia. Hierápolis era una y la otra la Odisea. Eran ciudades que hacían parte de la provincia de Asia, así se llamaba en ese momento, y hacen parte, están ubicadas en Turquía. Eh, Aunque Colosas no fue una iglesia fundada directamente por Pablo, parece que pues se estableció a través de la labor misionera que él hizo en esa zona de Asia. Acordémonos que Pablo estuvo, según la Biblia, 2 años y medio, alrededor de 2 años y medio, en la ciudad de Éfeso. Éfeso era como el centro de operaciones allí en Asia, así se conocía en aquel tiempo, de Pablo, de la evangelización. Pablo vivió entonces en Éfeso este tiempo y desde allí dirigió la evangelización de la zona. Es posible, porque está mencionado aquí en la misma carta, que un compañero de Pablo llamado Epafras haya sido quien haya establecido, o por lo menos era quien pastoreaba de manera directa la iglesia de Colosas. Era una ciudad pequeña. Era una ciudad pues no tan importante como sus vecinas, por ejemplo, la Odisea, que de hecho está mencionada en uno de los mensajes que envía San Juan desde la isla de Patmos, en lo que se conoce como el mensaje de las 7 iglesias de Asia. En la misma descripción que San Juan da de esta iglesia eh, de la Odisea, que es vecina de Colosas, habla de una iglesia próspera, porque era una ciudad en verdad próspera, una ciudad cómoda, y pues la iglesia que estaba allí parece que había tenido esa influencia del materialismo de la ciudad de la Odisea. Colosas, por el contrario, era una ciudad más pequeña, más sencilla, más humilde, y pareciera que había un problema. La carta, bueno, esta carta también es una de las cartas de la prisión, como vimos en Filipenses. Em, en el mismo inicio se ve que Pablo está acompañado por Timoteo, es muy posible que sea una de las prisiones en Roma, y Pablo, por un informe, escribe esta carta para tratar de corregir algún tipo de herejía que se está formando en la iglesia de Colosas. No es tan clara qué tipo de herejía, pero por el contenido uno puede ir deduciendo cuál era la dificultad que tenía la iglesia de Colosas. Acordémonos que las cartas, y específicamente las cartas paulinas, que tienen un destinatario más específico que otras, por ejemplo, la carta de Pedro es un poco más general, o la de Santiago es un poco más general, pero las de Pablo son específicas, y pues tanto que menciona exactamente quiénes son sus destinatarios, ya sean iglesias o sean personas. Así que estas cartas de Pablo son muy específicas a tratar situaciones que se están presentando en las iglesias, dando instrucciones, correcciones, exhortaciones. Y por eso, por lo que Pablo está planteando en esta carta, pues se deduce que habría algún tipo de dificultad. Era común en el establecimiento de la iglesia, pues a la iglesia iban llegando personas de todo tipo. Al principio llegaban solo judíos,
la iglesia se funda en el judaísmo y quienes llegaban eran todos judíos, así que tenían como una misma idea de Dios, ¿sí? Pero en la medida en que la iglesia se va expandiendo, van llegando otro tipo de personas con otros saberes previos que también iban a afectar la iglesia, la enseñanza en la iglesia, las posturas de la iglesia. La iglesia de Colosa, además, era eh, particularmente de mayoría gentil. Cuando hablamos de la expresión gentil, es el término que utiliza la Biblia para referirse a las personas que no son judías, ¿sí? O sea, eh, también en otros contextos se habla de que vienen del paganismo, que no provienen pues de la fe judía. Así que es una iglesia con estas particularidades, por eso en el tema Pablo no se va a centrar tampoco mucho en cuestiones del Antiguo Testamento como en otras cartas, como en otros mensajes. Aquí el mensaje es muy cristocéntrico, está muy centrado en la persona de Jesucristo, en la obra de Jesucristo y de hecho pareciera que una de las dificultades que había es que Cristo no era suficiente, ¿sí? Que la oferta de redención, de salvación que estaba dando el Señor no era suficiente. Y eso lo vamos a ver un poco en el primer capítulo. Pablo dice, muy importante, como la misma Biblia lo exhorta cuando le escribe a los tesalonicenses, orad sin cesar. La oración, sin duda alguna, es nuestra más grande herramienta, el más grande privilegio que tenemos cada uno de nosotros de poder ir a una audiencia personal, directa, con el Creador, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. La oración. Y esa exhortación de orar sin cesar, pues Pablo también lo empieza manifestando a los colosenses en el versículo 3 ya después del saludo. Acordémonos que todas las cartas en el principio tienen un saludo donde está quien la escribe, está a quien la escribe, un saludo especial, una acción de gracias. Y en este caso, Pablo manifiesta que siempre está orando por los colosenses, como dando gracias al Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué le da gracias el Pablo y por qué ora siempre por los colosenses? Bueno, de verdad que, que si nosotros enfocáramos más nuestros pensamientos en la oración, obviamente experimentaríamos mucha paz, tranquilidad, lucidez en muchos sentidos. Es más lo que utilizamos la mente para pensar y darle vueltas a las ideas, a las dificultades, a los desafíos, que es lo que utilizamos el tiempo para orar. Si en proporción cada pensamiento, cada sentimiento, cada preocupación que tenemos, la lleváramos a la oración, creo que seríamos un poco más libres, más sanos, más tranquilos, experimentaríamos mucho más alivio porque pues el dar vueltas en la cabeza a una idea, a una preocupación, a una dificultad, pues no necesariamente implique que vamos a hallar una solución. Más bien, si fuésemos al altar del Señor a orar, eh, cómo ha sido nuestra campaña en estas últimas semanas, orar siquiera por lo menos una hora, como le preguntaba, cuestionaba el Señor a sus discípulos en Getsemaní, ¿no habéis podido orar tan solo una hora? Hacer ese esfuerzo, una hora a veces se nos va en pensar demasiado, una hora se nos da en pensar nada, en hacer nada. Ahora imagínense el efecto que puede traer para nuestras vidas, insistir en orar conscientemente, determinadamente, por lo menos una hora, como le cuestionaba el Señor a los discípulos. Pablo entonces da gracias, orando por ellos, da gracias y reconoce en el versículo 4 que ha oído la fe en Cristo y del amor que tienen a los santos, ¿sí? O sea, como el mismo Señor dijo, la marca indeleble de que son mis discípulos es que se amen unos a otros. Bueno, luego va a seguir dando gracias, bendiciéndolos, y hay como una oración, un modelo de oración que hace Pablo por los colosenses. Dice el versículo 9, nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, y viene unas peticiones que hace Pablo
por los colosenses. ¿Qué le pide el Señor, Pablo al Señor por los colosenses? De nuevo, está diciendo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué oración incesante está haciendo por los colosenses? Primero dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es una oración muy importante. Yo sé que generalmente nosotros evidenciamos las necesidades materiales, ¿sí? No sé, salud física, provisión, protección, pero hay unas necesidades, esas necesidades físicas o materiales generalmente son la evidencia de una carencia interna, de una carencia en el alma y en el espíritu. Imagínense orar por alguien que está, no sé, lleno de deudas, lleno de dificultades, que empecemos a orar no solo que el Señor le provea, no solo que el Señor le ayude en esas dificultades, sino que el Señor le llene del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual. A que el Señor le dé las capacidades sobrenaturales para poder aprender, para poder discernir, para poder actuar eficientemente o eficazmente en esa situación. Sí, es una oración muy sensata porque, a ver, muchas dificultades que vivimos es por falta de conocimiento. Muchas dificultades que vivimos es por equivocadas decisiones, por equivocadas motivaciones. Y puede que se solucione, por eso la Biblia advierte, el paño nuevo, o el, más bien el remiendo nuevo, no se puede poner en un paño viejo, porque este remiendo nuevo, tarde que temprano, se echará a perder. Eh, Pablo está pidiendo más que se solucione la dificultad puntual, es que se solucione la causa que puede generar esa dificultad, ¿sí? Eh, el problema no necesariamente se soluciona, es como un dolor, ¿sí? Tengo un dolor, y generalmente camuflamos o escondemos el dolor con analgésicos, ¿sí? El dolor generalmente es un indicador de que algo no está funcionando bien, de que algo está fuera de su lugar. Entonces, pues a veces enfocamos la oración en el analgésico, ¿sí? En lo que alivia el dolor, pero no enfocamos la oración en lo que causa el dolor. Y Pablo está yendo y llevando la oración más bien a eso. Claro, Señor, sin duda necesitamos alivio. Claro, Señor, que sin duda necesitamos un refrigerio, pero ¿de qué sirve tener un alivio temporal si el problema sigue allí? Es como cuando un árbol está dando malos frutos y yo corto los frutos y corto los frutos y corto los frutos, siempre seguirá dando malos frutos si yo no atiendo la raíz, por ejemplo, ¿sí? Si yo no atiendo la tierra, qué puede estar pasando desde la raíz, que este árbol está generando un mal fruto. Y eso pasa, y es una oración entonces muy inteligente de no solo orar por las situaciones externas, sino llevar hasta la raíz. Sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, sean llenos de ese conocimiento en sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, danos o dales una capacidad diferente para enfrentar estas situaciones. Luego, ora en la misma oración, Pablo dice que también le pide al Señor que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Estoy en el versículo 10. Es, es, es una oración, pues imagínense uno poder ser agradable al Señor, ¿sí? Si buscamos a veces el agrado de las personas, porque esas personas nos favorecen de alguna manera, porque nos ayudan de alguna manera. Imagínense tener la certeza de ser agradable al Señor. Ahora, también piensen en no ser agradable al Señor. Si yo no le agrado al Señor, si mis actitudes no le agradan, mis conductas no le agradan, ¿cómo agrado al Señor? Fundamentalmente por la fe. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible
agradar a Dios. Si yo no tengo fe, no puedo agradar al Señor. Y la fe obviamente me lleva a la obediencia, la fe obviamente me lleva a la confianza, a la seguridad. Y Pablo ora, pues, que sean agradables delante de ti, Señor, que puedan conducirse agradándote en todas las cosas, que sus caminos sean agradables delante de ti. Porque cuando le somos agradables, seguramente pues nos podremos acercar confiadamente, podremos exponer nuestras situaciones. Piensen, si a alguien le desagrada al Señor, ¿con qué cara va a poder venir ante su presencia? Luego Pablo también está pidiendo para que lleven fruto, llevando fruto en toda buena obra y además crecimiento en el conocimiento del Señor. Es una oración eh, profunda, es una oración diferente a lo que tal vez nosotros estemos acostumbrados a hacer. Y luego pide en el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces Pablo pide llenura del conocimiento de su voluntad en medio o a través de la sabiduría e inteligencia espiritual, que andemos agradando al Señor, que llevemos fruto, creciendo y siendo fortalecidos. Esta es una oración muy importante, que qué bueno que usted empiece a hacer por usted, por los suyos, los que tienen hijos por los hijos. ¿Qué más que nuestros hijos crezcan en sabiduría? ¿Qué más que crezcan, que sean siendo agradables delante del Señor? Lo demás vendrá por añadidura, sin duda alguna. Pero además, lo que les mencionaba que tal vez fuera una dificultad en la iglesia de Colosas, Pablo va a hacer una exposición sobre la plenitud y la suficiencia de Cristo. Y esto hay que tenerlo claro porque la misma situación que vivimos hoy, seguramente en la fe, es las dificultades que tenían en aquel entonces y a través de toda la historia de la humanidad y del cristianismo, con matices diferentes, pero las dificultades en términos generales han sido las mismas. Y pareciera que los colosenses tenían alguna cuestión sobre la plenitud y la suficiencia de Cristo. ¿A qué me refiero o a qué incluso Pablo se quisiera referir? A que tal vez algunos, lo he visto, yo lo he visto en el tiempo que he caminado con el Señor, que le he servido, que alguna persona va a la iglesia, ora, experimenta algún tipo de alivio, pero en su mente no le es suficiente, ¿sí? Necesita otro tipo de cosas. Entonces acude a otras prácticas espirituales. Entonces, como puede ir a una iglesia el domingo, a su culto, a su reunión, también, no sé, entre semana o en otro momento puede ir a que le lean las cartas, puede llamar a alguien a que le haga algún tipo de sortilegio, algún tipo de riego para la provisión o para la buena suerte. Como mencionaba en estos días equivocadamente el Papa Francisco, que todos los caminos llevan a Dios. La Biblia es clara y sí, ahora, todos los caminos llevan a Dios para alguien que no se considere cristiano, pero para alguien que se considere cristiano, que profesa la fe en Jesucristo, claramente el Evangelio de San Juan dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesucristo claramente dijo que Él es el único camino para llegar al Padre. De nuevo, ahora alguien que no se considere cristiano, pues podrá decir lo que quiera, pero quien representa el cristianismo no puede decir semejante error. Es algo fallido completamente. Y esa falta de visión de la plenitud y suficiencia de Cristo parece que era una dificultad de esta iglesia. O sea, yo soy cristiano o yo leo la Biblia y oro, pero no es suficiente. Tengo que completarlo. ¿Sí? Es como cuando usted almuerza y siente la necesidad de comer algo más o como imagínense que en su casa le den el almuerzo y usted vaya y busque otro tanto en otro lugar. No le fue suficiente lo que pusieron delante de él. Pablo les expone y dice claramente que Cristo sí es suficiente, que en él están todas las cosas que el Padre tiene para nosotros. Y dice desde el versículo 15, él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, dice, imagen de Dios. Cristo es la proyección evidente del Dios que hasta ese momento era invisible, ¿sí? Que se veía su efecto, que se manifestaba su grandeza, su gloria, pero Cristo hace visible las características del Padre. Y ojo lo que dice el 16, en Él fueron creadas todas las cosas, no algunas cosas, no determinadas cosas, ¿sí? Pablo les está exponiendo y es que Cristo sí es suficiente, Cristo nos ofrece la plenitud. El problema no está en el Señor seguramente, el problema está en la visión que nosotros tenemos y desarrollamos del Señor. Dice el 16 de nuevo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue precreado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Pablo también le dice a los romanos, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. De Él, porque Él es el origen de todas las cosas. Él es el creador. De la nada creó. Las cosas son de Él, porque Él es el que sostiene. Bueno, de Él porque las genera, por Él porque las sostiene y para Él porque todas las cosas están bajo sus pies y volverán bajo sus pies. Y, y Él es el que las sustenta. O sea, que Él sí es suficiente y Él es la plenitud, y es lo que le sigue diciendo a los colosenses. Dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el sustentador, Él es el absoluto creador, porque no solo crea, sino que además sustenta todas las cosas. Eh, o hace un tiempo, leía o escuchaba algo sobre el agua, ¿sí? Entonces, la gente hablando de que el agua se está acabando en el mundo. Y creo que leí algo que es imposible que el agua se acabe porque el agua no se sale de la tierra. ¿Sí? El agua es la misma. El agua es la misma en sus estados diferentes, pero sigue habiendo la misma cantidad de agua. ¿Sí? No sé, nosotros creemos que el agua se ha acabado, por ejemplo, cuando viene sequía, como que el agua se evaporó y se perdió. Puede que el agua se evapore, pero sigue estando dentro de la tierra, ¿sí? No se consume, el agua simplemente cambia de estados. ¿Dónde está el problema del agua? Que es real, es en la alta contaminación que le generamos al agua. Pero hay muchas cosas que nosotros asumimos como verdades, que tememos creyendo que el Señor no es el todo para todos. Él es el que guarda y protege todas las cosas, ¿sí? Aunque el hombre quiera meter más su mano, el Señor tiene un sistema, creado todo y lo sostiene todo de tal manera que regula. Hasta lo que hablan del cambio climático, que hace unos días hablaban de calentamiento global, pero miren, hace unos años hablaban de que el problema era el calentamiento global. Y cuando se experimentaba que la Tierra estaba aumentando temperatura, en el diseño perfecto del Señor vienen sistemas de la naturaleza para equilibrar esas temperaturas. A mí me llama la atención, no sé si sea una barbaridad lo que piense o diga, pero cuando yo veo los huracanes son como ventiladores. Y tengo esa idea que los huracanes son un sistema de refrigeración que usa la Tierra para equilibrar la temperatura. Entonces el problema climático no era el exceso de temperatura, ¿sí? A mí me parece sorprendente el diseño del Señor, que en medio de lo que el hombre quiera hacer por su ignorancia y necedad, el Señor sustenta todas las cosas y las regula, las equilibra en su sabiduría y en su poder. Ahora piensen cuántas cosas el Señor no haría en nosotros si le permitiéramos actuar. Si Él es el que nos creó, Él es el que permite nuestra subsistencia y Él es el que puede equilibrar en nuestra vida todos los asuntos, permitiéndole que tome el control. Es lo que Pablo está tratando de decirle
a los colosenses, de que ellos encuentran o pueden encontrar en Jesús en verdad la suficiencia y la plenitud y que no tienen que buscar en otra parte, porque eso que van a buscar en otra parte tampoco lo van a encontrar. Dice el versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aquí lo está diciendo de la manera más clara y contundente. El Padre decidió manifestar toda la plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene a decir, y Él y a través de Él es que el Padre quiso reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que si nosotros miramos al Señor, si nosotros buscamos al Señor, seguro que en Él encontraremos eso, plenitud y suficiencia. Es que el Señor lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas por las cuales tenéis afán, que es lo que está diciendo versículos atrás, cuando habla del vestido, del alimento, de la provisión, de la protección, dice, no, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que te generan afán y ansiedad os serán añadidas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esforcémonos, hagamos la tarea de buscar al Señor, de encontrar en Él la suficiencia y la plenitud. Y se van a dar cuenta cómo su perdón es absoluto y liberador, cómo su amor es restaurador, porque ese amor del Señor me acepta, ojo, me acepta como soy, pero no se conforma a como soy. El amor eterno del Señor me, me recibe, me abre los brazos, me acoge, pero ese amor del Señor me lleva a ser siempre una mejor persona, ¿sí? Porque el amor del Señor no es simplemente como un amor alcahuete, no, es un amor que procura siempre el bienestar. Y cuando yo voy y procuro su plenitud, su suficiencia, Él va a manifestar esa suficiencia. Como dice el salmista, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra, que tú seas mi más grande deseo, porque primero eres mi necesidad, ¿sí? O sea, el Señor, partamos del hecho de que Él es nuestra necesidad. Reconozcamos primero eso, que Él es nuestra necesidad, pero permitamos a nuestro corazón que Él se convierta en el más grande deseo. Ahora, si entendemos claramente que Él es nuestra más grande necesidad, pero además se convierte en nuestro más grande deseo, encontraremos en Él la plenitud y la suficiencia. Pidámosle eso al Señor, que seamos conscientes de que le necesitamos. Dígale así en oración, que yo sea consciente que te necesito. Sé que tengo necesidades, eso soy consciente. Pero tal vez, Señor, he pensado que esas necesidades están, se pueden suplir en otras cosas. Tal vez, Señor, emocionales, intelectuales, materiales, físicas. Pero permíteme entender y despertar mi conciencia a que tú eres mi más grande necesidad. Y en su oración dígale qué le necesita. En medio de sus desafíos, en medio de sus necesidades, en medio de sus dificultades, digámosle humildemente qué le necesitamos. Te necesito, Señor, como dice aquella canción, más que al sol, más que al aire que respiro, Señor, te necesito. Te necesito, Señor, porque tú eres la vida misma. Te necesito para vivir, te necesito para levantarme, te necesito para actuar, Señor. Te necesito a ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi cuerpo te anhela. Te necesito, Señor. Mi familia te necesita, mis hijos te necesitan. Señor, todo lo que yo hago, todo lo que está en mis manos, Señor, necesita tu presencia. Permíteme despertar, Padre, que yo te necesito primero, que yo te necesito. La necesidad se convierte en una extraordinaria
motivación para buscar. Si reconozco que sin ti nada soy, yo sé que te voy a buscar y te hallaré, porque tu palabra dice que el que llama a la puerta se le abre, que el que busca encuentra, que el que clama será escuchado. Yo te necesito, Señor, pero quiero pedirte además de que sea consciente que te necesito, que mi corazón, Señor, se mueva en el deseo por ti. Tú dices, Pedro dice en su carta, desead como niños, como los niños desean la leche, desead como niños la leche espiritual no adulterada, la palabra del Señor. Coloca, Señor, en mi corazón ese deseo. Tengo la necesidad, pero que esa necesidad me motive de tal manera que sea un deseo profundo buscarte, estar contigo, escucharte, y que en eso, Señor, encuentre, como lo manifiesta San Pablo, la plenitud y la suficiencia en ti, Señor Jesús. Todo lo que el Padre hizo, lo hizo en ti, lo puso en ti para mí. Por eso, Señor, yo sé que tú puedes añadir, que tú puedes hacer mucho más de lo que incluso pensamos y esperamos. Gracias. Muchas gracias por todos los momentos en que hemos podido tener conciencia, en que hemos tenido una fe, una medida de fe para hacerte agradable. Muchas gracias en cada oportunidad que nuestro corazón ha sido consciente a ti y hemos visto tu gloria. Gracias porque sé que escuchas nuestras oraciones. Enséñanos, Señor, tu camino y afirma nuestro corazón para que tema tu nombre. Danos la sabiduría, el conocimiento, Señor, para caminar en tu voluntad, que es agradable y perfecta. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.